7:53 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al consultor político doctor Gustavo Isch. Él periódicamente nos ilustra con sus reportes, reporte global, entre otros, para conocer la coyuntura y cómo se proyecta el país. Este ya no es un solo problema del gobierno, que por cierto tiene una responsabilidad hasta el próximo año, sino de país. ¿Qué viene luego? O sea, generar certidumbre, certezas. Ya se aprobó la consulta popular, al menos 9 de 11 preguntas. Ahora, ¿qué viene luego? Con ese escenario de la Asamblea Nacional, con la posición asumida por el presidente, más allá de la popularidad que pudiera tener, el país quiere certezas, certidumbre, y para ello hay que exhibir políticas que beneficie al país. En ese sentido, luego de la consulta popular, ¿cómo ve este panorama? Doctor Gustavo Isch, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia que sigue esta radio y fundamentalmente este programa a esta hora. Pues la situación es bastante complicada. En términos de la gobernabilidad, por ejemplo, tenemos un gobierno que debe enfrentar una asamblea fragmentada, como ya es costumbre, atomizada, con el acuerdo por la gobernabilidad roto. Ya no cuenta con la Revolución Ciudadana, no cuenta con el Partido Social Cristiano, no cuenta con el movimiento Construye. Entonces, lo que se percibe, lo que se anticipa es que la relación que va a tener con el legislativo va a ser una relación bastante compleja, y eso evidentemente desde la perspectiva de lo que suele hacer la Asamblea en contextos muy específicos, y estamos además en medio de un contexto preelectoral, suele alterar la capacidad de ejecución del Ejecutivo en temas que son en este momento además gravitantes, vitales, como el tema de la crisis económica, de la crisis de seguridad, de la desatención del frente social. Ya tenemos una lista de aproximadamente 8 funcionarios del Ejecutivo que desde hace algún tiempo estaban ya en el proceso de ser políticamente enjuiciados por la Asamblea, por lo menos acudir a estas comisiones de fiscalización especializadas, lo que supone que esto va a ocurrir de una manera mucho más constante, porque es un proceso de medición de fuerzas. Tenemos un país en el que, como tú bien señalabas, Miguel, no existe certidumbres sobre nada. No hay certidumbres sobre cómo se va a manejar el tema de la seguridad, porque llegamos a mencionar que habían aproximadamente 10.000 detenidos, de los cuales no más de 600 estaban siendo procesados o iban a ser procesados. El combate a la delincuencia transnacional es un combate que dura décadas, tal como nos han enseñado países como Colombia, como México. No es algo que de la noche a la mañana, ni con toda el dinero o la fuerza militar que un país pueda tener, se puede ganar, se puede lograr. Miremos solamente lo que ha pasado en Colombia desde los 80s y en México desde los 90s, y a los propios Estados Unidos de América. No han podido combatir este flagelo. No sabemos si es que existe, porque no ha sido comunicado una estrategia de protección a nuestro aparato productivo, a los empresarios, a los emprendedores, a los industriales, en medio de esta crisis económica, en medio de esta crisis de seguridad que los ha afectado muchísimo, y en el potencial escenario de una competencia desigual con países mucho más fuertes en medio de asociaciones de libre comercio. No sabemos si eso hay, no sabemos qué es lo que va a pasar con el seguro social, que es un tema absolutamente sensible para la ciudadanía. Y estamos en medio de una campaña electoral para el año 25, donde el único candidato en firme desde el año anterior, desde noviembre del año anterior, es el actual mandatario. Es un mandatario que antes que ser presidente, antes que ser un ejecutor de políticas
que todos esperábamos. Más bien no cumplió las promesas de campaña, y toda su comunicación y todo su ejercicio ha sido una contradicción manifiesta con sus ofertas de campaña y con lo que terminó haciendo, porque estuvo condicionado el ejercicio de su gobierno a la campaña de la reelección, tal como lo dijo en Washington. No es que nos estamos inventando. Él anunció en Washington ante el foro de banqueros, del Fondo Monetario, de tenedores de la deuda, de inversionistas, que la sostenibilidad de su proyecto estaba anclada a ganar la reelección en el 2025. Y en estos 5 meses el país no ha visto un desarrollo de la política que justamente nos dé las certidumbres, las certezas que necesitamos. Ha sido un manejo comunicacional demasiado anclado a la puesta en escena, a las redes sociales, que privilegió el medio y no el mensaje. Por eso estrategia de comunicación fracasó. A la espectacularidad incluso, y a utilizar algunos eventos como distractores en coyunturas muy específicas, que generaban corrientes de opinión que se ponían cada día prácticamente a discutir o a analizar el suceso del día, porque al día siguiente volvía a pasar alguna otra cosa. Y la atención a estos problemas que son tan importantes, tan esenciales, el diálogo con los movimientos sociales, con la sociedad en su conjunto, nunca se produjo. Entonces no sabemos si el régimen, en lo que sigue antes de las elecciones, va a dialogar con la gente o va a seguir en la misma lógica de comunicado de prensa y paseo de un muñeco de cartón en redes sociales, y con eso puede ofrecernos alguna satisfacción para que Gustavo, esto se haga ¿cuáles bien. son los desafíos que tiene el presidente? Hay una realidad, el pueblo le ha respaldado en las preguntas, ahora tiene que avanzar en grandes desafíos como el tema de la seguridad, tema económico, hoy crisis eléctrica, es decir, Sí. tiene grandes desafíos para cumplir. Mira, Miguel, en el tema de la consulta, aquí hay algo que hay que subrayar, ¿no? Y estos son informes cotejados incluso con Latinobarómetro, que es muy conocido a nivel internacional por la seriedad de las investigaciones que realiza, con la data que nosotros tenemos y que puede seguramente tener algunas otras empresas que hacen investigación, bien sea en redes sociales o estudios de opinión pública. El tema de la consulta significa, si uno lee bien los resultados de la consulta, que fue un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas terminan con una credibilidad antes y durante y después de la consulta popular superior al 80%, y eso ha sido lo tradicional en este país. Ya creo que vamos en los últimos 50 años alrededor de 13 consultas populares o eventos plebiscitarios, y por lo general se transformaban en eventos en los que se calificaba la gestión del mandatario de turno y no las preguntas que se le hacían. Las preguntas que hizo Guillermo Lasso en su debido momento, pero con una popularidad y credibilidad que no llegaba al 7%, fueron muy similares a las que el actual presidente propuso en su consulta, por lo menos en materia de control de la inseguridad y del enfrentamiento a la delincuencia y a la impunidad, pero con una cota de credibilidad superior, muy superior a la que tenía Lasso, pero que ya estaba acusando una curva de caída en el sentido de la credibilidad ciudadana frente a lo que estaba haciendo la gestión del mandatario. De modo que no es las 9 preguntas del voto sí están enmarcadas en el combate a la delincuencia y a la impunidad, y quien ejerce ese ámbito directamente de trabajo son nuestras Fuerzas Armadas e incluso la Fiscalía. Pero no se ve un liderazgo claro, nítido del presidente frente a esos temas. ¿Qué le corresponde entonces al mandatario, que pierde las 2 preguntas que más le interesaban a su proyecto político, si es que hay proyecto político: las reformas laborales y la mediación internacional? Y eso es muy sensible para el régimen, porque suponían ambas, la primera, la posibilidad de generar puestos de trabajo, así sea eventuales, y
la posibilidad de que venga inversión, al menos eso era lo que decía la publicidad del régimen, a partir de la mediación internacional, que aseguraba condiciones de trabajo más claras para posibles inversores internacionales. Pero la gente validó las preguntas, las implicaciones de las preguntas, y se pronunció no en las dos que eran vitales para el proyecto del régimen. ¿Qué le corresponde al régimen? Reinventarse, creo yo, Miguel, porque no puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Es decir, una política internacional que es impresentable. Entonces, podemos poner ejemplos. Un manejo de la inseguridad, del enfrentamiento a la inseguridad, o el manejo de la economía, que realmente se basa en tres pilares, ¿no? Primero, la espectacularidad o el anclaje a las redes sociales, el escamotear el diálogo, la información con la gente, con la sociedad civil. No hay diálogo. Y luego, eso es opacidad comunicacional. Y luego, en el antagonismo. Nuevamente, el famoso discurso de que es que si no hacemos esto, regresa Correa, o que la culpa de todo la tiene Correa. El país tiene que superar ese trauma político, Miguel, porque de lo contrario no vamos a cruzar esa brecha que como sociedad, políticamente hablando, claro, nos permite dialogar con el régimen, claro, y decirle: esto es lo que hay que hacer, claro, y le respaldamos si es que usted lo quiere hacer. Cuando critica a Gustavo Isch la política internacional, esto pasa quizás por el manejo de las relaciones con México por un lado, y por otro los desafíos a propósito de esto. Por ejemplo, el próximo martes, ante la Corte Internacional de Justicia, debe presentarse México con su acusación, y el miércoles 1 de mayo la respuesta del Ecuador. Pero no vemos, y eso hemos observado, un gran equipo, un staff, una política que se anuncie, en donde incluso hay analistas respetables mexicanos que le advierten a López Obrador: si habría una buena política internacional del Ecuador, pudiera haber una contrademanda contra México, porque es el que el que patrocina todo esto al proteger a delincuentes. El que acoge a delincuentes. Pero no vemos eso. Así es. Es que son varios aspectos, Miguel. El que tú señalas, por ejemplo, efectivamente, no vemos un equipo consolidado en materia de la gestión de relaciones internacionales. Debiera estar haciendo gestiones ya a este momento en la comunidad internacional para posicionar, y que no escuchemos, incluso en medios internacionales, de que el Ecuador incursionó, cierto es, violando la soberanía de la misión, pero sin dar el otro capítulo, la causa, no solo el efecto de la incursión del Ecuador, la causa, que es que López Obrador protege a delincuentes y violó también la convención. Por supuesto, y tenemos un representante permanente en la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas que el 2 de abril, 3 o 4 días antes de que se produzca la incursión en la embajada mexicana por nuestras fuerzas de seguridad para apresar a Jorge Glass, que había sido sentenciado ya como responsable de algunos actos delictivos, pues apeló a la misma Convención de Viena para condenar lo que Israel hizo con Irán al bombardear en Damasco el consulado de esa nación. Vea, Miguel, a ver, primero el tema de la vicepresidenta. Un tema absolutamente forzado en materia de política internacional, y que además le pone al país, no solamente es lo que pasa con la vicepresidenta, que es una cosa que merece otro análisis, además. Nos quita la neutralidad que como país habíamos mantenido frente a conflictos internacionales en los cuales no nos inmiscuíamos. Ahora somos aliados de un país, nadie nos ha consultado sobre eso. Han habido desaguisados por parte de voceros principales de la Cancillería, cuando se dijo que no reconocemos al gobierno de Maduro, cuando se habló de la supuesta chatarra rusa que iba a ser negociada con Estados Unidos, y que aparentemente la finalidad de esa negociación era armamento que iba a parar en Ucrania en medio de la guerra con Rusia. O sea, si vemos todo lo que ha pasado en materia de relaciones internacionales, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar la comunicación, tiene que mejorar el tema de las relaciones internacionales. Acordémonos qué pasó y cómo reaccionó el Ecuador cuando las Fuerzas Armadas colombianas invadieron Angostura. A estas alturas ya
estábamos con un apoyo internacional a la tesis ecuatoriana, ya estábamos a punto de pasar la página y seguir nuestras buenas relaciones con Colombia. Ahora, lo que tú acabas de señalar, Miguel, es evidente. Aparentemente, Ecuador va a utilizar una contrademanda que, lejos de generar, es lo que digo, una vuelta de página y sigamos adelante con un país tan importante como México en materia comercial, con una influencia política regional muy, muy fuerte, vamos adelante y veamos cómo podemos trabajar juntos. Al menos posicionar seguimos peleados y no tenemos una estrategia de comunicación internacional. Claro. ¿Está fallando la comunicación en el gobierno? A ver, no sé si sea fallar la comunicación, lo que pasa o es no que entender la comunicación. Hay diversas estrategias de comunicación, Miguel. Hay una estrategia que es informativa, educativa, que cuenta con las organizaciones sociales, con los movimientos, con los partidos políticos, con la academia, que dialoga para generar un consenso alrededor de temas que a la sociedad le interesan, porque están involucrándose directamente a sectores ciudadanos en las políticas del régimen de turno. Hay una estrategia de comunicación que puede ser lo que acabo de señalar, que subraya en la opacidad. O sea, ¿para qué vamos a dialogar si es un país atomizado? ¿Para qué vamos a dialogar con movimientos sociales que siempre están en contra de lo que cualquier gobierno pueda hacer? Porque no hay posibilidad de negociación. Es un país que vive en el antagonismo permanente. Entonces, evitamos informar, evitamos el debatir y solamente tomamos decisiones que luego son manejadas a través de la esfera digital, porque el actual mandatario es un nativo de la esfera digital. Si uno mira la composición del gabinete, la mayoría o un buen porcentaje son nativos digitales. Miren lo que pasa en el Ministerio de Medio Ambiente. Es un ministerio tan sensible, y todo el país sabe lo que ha ocurrido ahí. No quiero agregar ningún comentario. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que los que no conocen? No hay una gestión adecuada. La personera que está a cargo del ministerio no cumple con los requisitos que debería tener alguien que conozca el sector, alguien que sepa qué hacer con el tema de la contaminación, con el tema de las mineras, con el tema de la contaminación por la explotación del petróleo. Pasó igual con energía, con la señora Robo. Exactamente. Pasó lo mismo en educación. El presidente anuncia en campaña que va a fortalecer la educación y además no cuenta con otros segmentos de la población que no sean los que superan los 35 años de edad. No hay ninguna estrategia para estas personas. Lo único que se les ha dicho es que va a haber una reforma en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que va a ampliar el tiempo para acceder a la jubilación y que va a reducir la cantidad que el jubilado va a recibir luego de aportar más años todavía. Es lo que sabe la gente que tiene más de 35 años. A los jóvenes les dijo, voy a crear empleo joven. Y lo que hace cuando gana la presidencia es restarle $162 millones a las universidades y 17 millones a la Senacid. ¿Qué pasó? Renuncia a la secretaria Senacid porque no puede hacer trabajo si no tiene recursos. Los 60,000 trabajos nuevos que dijo el gobierno que ha creado en los 3 primeros meses del año se comparan desde la estadística de sus propias organizaciones en los 3 primeros meses del año anterior, y resulta que en esos meses 120,000 personas habían perdido el trabajo. Es decir, hay que hacer cambios que no pasan solamente por la reconstitución del gabinete, ¿no? Por trasladar un ministro a otro cargo o por decirle gracias por su gestión y poner a otra persona, porque debe hacer rectificaciones del gobierno. ¿Y en qué líneas? En la línea económica nosotros necesitamos saber, acaban de anunciar que hay un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional que todavía no está suscrito y firmado. Vamos a ver si eso se hace. Si es que eso se hace, estamos hablando de una nueva deuda de $4,000 millones. ¿Y qué es el Fondo Monetario Internacional? Es un banco. Ningún banco le presta a un país, Miguel,
si es que no hay condiciones para prestarle ese dinero. Claro. Si es que aunque las condiciones no son tan onerosas como hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana con China. Con China, por ejemplo, exactamente. Pero son condiciones que en medio de una crisis como la que estamos viviendo suelen desatar. Es la historia de estos acuerdos, de estas firmas. Es la historia de muchos países de América Latina y de Europa. Se generan esos acuerdos y esos endeudamientos en medio de una crisis de gobernabilidad, de una crisis económica, y en lugar de aplacar la crisis, lo que hacen es tirar más gasolina al fuego. No sabemos cuáles van a ser las condiciones del Fondo Monetario para acceder a ese crédito, ni sabemos en qué se va a invertir en medio de una campaña electoral en la que necesitamos inversión social urgente, porque no hay empleo, porque la gente no puede acceder a la salud, los jóvenes no pueden acceder a la educación. Entonces, ahí tienen que darse en este momento medidas que son importantes. Y no solamente pagar a los acreedores. A ver, negociar con los organismos de crédito internacional. Ustedes me van a prestar estos recursos. Yo necesito no solamente pagar las acreencias que durante varios años gobiernos anteriores y el actual hemos generado para sostener el país. Necesito invertir en el ámbito de lo social. ¿Cuánto de este porcentaje puedo utilizarlo ahí? Porque para mí es vital. Es un tema de privilegiar. O sea, si los organismos internacionales que le van a facilitar dinero le dicen el porcentaje mayor tiene que destinarse al pago de la deuda, porque ahí, mirando que es un país que cumple con sus obligaciones, le va a venir más deuda, estamos tapando un hueco para abrir otro. ¿Dónde queda la política social? Miguel, el tema de la inseguridad es un tema gravísimo. Aquí está metido un factor que antes no existía, que es el crimen transnacional. Uh-huh. Ya. ¿Cuál es la punta de lanza del crimen transnacional y de los grupos de delincuencia organizada? Son los jóvenes y los adolescentes que viven en los estratos deprimidos de la sociedad, en los más empobrecidos. Ahí los reclutan. Ahí les entrenan como sicarios, como vacunadores. ¿Por qué? Porque no es solamente este gobierno, no es problema que haya nacido con este gobierno, es un problema de anteriores regímenes que no se hicieron cargo de la pobreza estructural que afecta a esas familias, a esa enorme cantidad de familias, y que les han dejado a la buena de Dios. Entonces ahí obviamente vienen estos grupos delincuenciales, generan el tema del control de territorio y negocios, entre comillas, que atentan contra la vida de ciudadanos inocentes. Entonces se necesita atender también en estos sectores para que no sea el ideal o la única salida que tienen vincularse con el crimen, sino que sí tienen acceso a viviendas, sí tienen acceso a educación, sí tienen más de una comida al día, Miguel. No como nos han dicho, si trabajan tan duro como nosotros van a tener entrada, plato fuerte y postre. Por favor, hay que medir las declaraciones, hay que ser más empáticos con la ciudadanía que no tiene acceso a estos si niveles. No hay rectificaciones como plantea Gustavo Isch, ¿cuál es el panorama? Es dramático, Mil. Yo no le veo, ¿Debiera bajar la popularidad, presidente? Sí, pero ¿Como una incertidumbre con las elecciones del 2025? Totalmente. Primero por eso, si es que no se toman rectificaciones. Luego porque no sabemos quiénes van a ser los otros candidatos. Mire que en la consulta, Miguel, el apoyo, ese espaldarazo que se le da a las Fuerzas Armadas, obviamente porque están haciendo su mejor esfuerzo posible, y lo estaban haciendo incluso antes de la consulta, ocurre con una asamblea en la que las 9 preguntas tienen que ser tramitadas por esa asamblea que está en este momento atomizada y que no forma parte de ningún acuerdo con el Ejecutivo. Pero en medio de todo esto, los políticos en América Latina y la política en América Latina en las últimas décadas tienen los peores índices de popularidad y de credibilidad. Todos los políticos, quizás una o dos excepciones en alguna coyuntura, y la política en general. Es decir, no es un problema del prestigio o de la credibilidad de un mandatario, es un problema de país, es un problema ciudadano, es un problema de la sociedad, hacia dónde la política, que es un problema a estas alturas. La política no es una solución, lamentablemente. La política ha sido un enorme problema, porque ese código de la democracia facilita que cualquier
persona, con el solo hecho de tener 18 años, ocupe cargos de asesoría, ocupe cargos de administración en el Ejecutivo, en el Legislativo, que son sumamente delicados. Con ese marco jurídico, partiendo de la Constitución del 285 movimientos políticos de garage. Y no hay manera de cambiar eso. Que es un negocio, un consejo, una función electoral que está bajo permanente sospecha. Eventualmente tiene 17, 18% de credibilidad, según algunas estadísticas. Todas las elecciones están bajo sospecha, los ciudadanos no creemos en ello y nos aferramos a cualquier discurso, a cualquier narrativa de un candidato que nos ofrezca cosas en campaña que luego no las cumplen porque es imposible de cumplir o porque sus intereses son distintos a los de la sociedad. Bien, al doctor Gustavo Isch, consultor político, gracias por hacer este análisis del momento político que vivimos. Próximamente estaremos ya en un nuevo proceso electoral este año. Gustavo, muy amable por asistir a la revista de Opinión Democracia. Es un honor para mí siempre venir a este espacio y dialogar contigo, Miguel. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de otro de los grandes problemas que tiene el país. La explotación de minería que no es legal y que afecta y conectada con sectores delictivos. Vamos a analizar dos invitados, el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y el periodista especializado en temas mineros, Franklin Soria. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre